Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes de manera remota. Y como les decía Gerardo, vamos a concluir este 12º seminario hablando un poquito de las buenas prácticas de manufactura que tienen que ver con la fabricación de envases para la industria alimentaria. Muchas veces ocurre que a la industria de los envases se les da menor relevancia, menor importancia que a una industria de alimentos. Y eso no es así. Digamos, el envase va a ser el elemento que va a proteger al alimento, que va a estar en contacto con él y que va a permitirle llegar a la vida útil que tenga que tener. En rigor, en lo que es la industria alimentaria, ¿sí? Y en el proceso de fabricación de envases, tenemos que asegurar que las condiciones adecuadas en cuanto a inocuidad, en cuanto a seguridad alimentaria, estén correctamente planteadas y correctamente definidas. Y la base para esas pautas de inocuidad son las buenas prácticas de manufactura. Entonces, recientemente, desde en el año 2023 y entró en vigencia en el año 2024, hubo una modificación, una actualización del Código Alimentario a los fines precisamente de definir estos requisitos higiénicos sanitarios y de buenas prácticas de manufactura que tienen que cumplir los establecimientos que elaboran, fraccionan, almacenan envases o utensilios que están en contacto directo con los alimentos. Y esto también responde a necesidades o reglamentos técnicos que tienen que ver con el Mercosur, de forma de integrar todas estas buenas prácticas a lo que es el ámbito de aplicación. Esta resolución, como les decía, forma parte del marco legal en Argentina, está dentro de lo que es el artículo 20 del Código Alimentario Argentino en la unidad referida a fabricación de envases, fue publicada en el año 2023, en septiembre, y luego de 365 días entró en vigencia en el año 2024. Después, si quieren el texto completo de esta norma, igual la pueden descargar del Código Alimentario, pero se lo podemos facilitar. En esta actualización, en este cambio en la normativa, estuvieron involucradas distintas entidades oficiales, desde la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, desde el INAL, desde la Asociación Santafesina de Seguridad Alimentaria, y todo esto conformó y estuvo asociado a un grupo de trabajo referido a todo lo que tenía que ver con la autorización de establecimientos y productos en un marco legal. Todas estas instituciones llevaron y colaboraron con el desarrollo de esta actualización en el Código Alimentario, que básicamente contó con tuvo dos objetivos principales: establecer los requisitos generales de buenas prácticas de manufactura para los establecimientos que producen, fraccionan, almacenan envases y utensilios que estén en contacto con los alimentos, y de esta forma garantizar que los productos que están elaborados no pongan en peligro la salud humana, ya sea porque se deterioren los alimentos o porque estos envases migren o lleven sustancias químicas propias del envase al alimento. El ámbito de aplicación de esta norma aplica a todos los establecimientos que están involucrados en la fabricación, en la elaboración, en el almacenamiento de envases y de utensilios, y es válida en toda la República Argentina. Esta normativa hace hincapié en que todos los tipos de envases que estén asociados o que pudieran estar en contacto con alimentos están alcanzados, desde plásticos rígidos y flexibles, elastómeros y cauchos, celulósicos y madera, incluyendo el corcho, elementos metálicos, elementos de vidrio y de cerámica, y cualquier material mixto que pudiera estar conformado, por ejemplo, bolsas que tienen partes de metal y partes de elementos de papel, entre otros. Esta normativa tiene 11 unidades en lo que es el anexo 1. El anexo 1 es el anexo que tiene
cuando sale la reglamentación, todos los requisitos y todas las pautas aplicables se definen en esos anexos. En este caso es el único anexo que tiene la normativa, donde están especificados esos apartados o esos ítems de buenas prácticas de manufactura que como fabricantes de envases tenemos que tener. Partimos de, esto lo vamos a pasar rápido, pero es a nivel de entendimiento general, y después vamos a hacer hincapié en repasar cuáles son las principales buenas prácticas de manufactura para los fabricantes de envases. Entonces, desde el objetivo y campo de aplicación, algunas definiciones, va a partir este anexo, y después ya nos vamos a meter con las condiciones sanitarias que tienen que tener los establecimientos, con el manejo de agua y de efluentes, con las condiciones que tienen que ver con los equipos, limpieza y desinfección, manejo integrado de plaga, todo lo que es capacitación del personal en varias de las charlas que tuvimos anteriormente, y es sabido que el tema de cultura, el tema de la participación por parte de la gente es un rol fundamental en todo lo que es el logro de la inocuidad. Todas las buenas prácticas de manufactura siempre hacen hincapié en lo que es capacitación y formación de la gente. Los requisitos que tienen que ver durante el proceso de producción, durante el proceso de fabricación, como toda metodología de gestión siempre va a estar asociada a lo que es una carga documental y evidencial de todas las situaciones y de todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa. Y después, al final vamos a tener dentro de lo que es el anexo, algo así como un resumen, como un abstract de cuáles son esos principios de higiene que tenemos que tener dentro de las buenas prácticas de manufactura. En lo que se refiere a diseño de instalaciones, esto vamos a ver que es análogo a las buenas prácticas de manufactura que podemos, o a los programas de prerequisitos que podemos tener en otros ámbitos de la industria alimentaria. Lo importante es que desde esta normativa pasó a ser un requisito legal para los fabricantes de envases o de elementos, utensilios o elementos que pudieran estar en contacto con los alimentos, ¿no? Bueno, el diseño de las instalaciones, desde pisos, paredes, techos, tienen que ser íntegros, construidos de materiales que no sean impermeables, no absorbentes, idealmente que sean lisos, que sean resistentes al tránsito, que permitan una limpieza y una desinfección adecuada y acordes al proceso de fabricación. Muchas veces en la fabricación de envases se pudieran utilizar tintas, se pudieran utilizar sustancias químicas que forman parte de ese envase y que son complicadas de limpiar sobre todo. Entonces, y si hay instalaciones que dificultan eso, podría llevar a que esas sustancias químicas a lo largo de los ciclos productivos se vayan acumulando y eso termine desfavoreciendo lo que es la seguridad o la inocuidad del producto. Las canaletas y sumideros tienen que contar con una pendiente adecuada para permitir el drenaje de toda sustancia química, y a su vez tienen que estar protegidas para lo que es el ingreso de plagas. Esto es acorde a las buenas prácticas de manufactura normales que pudiéramos conocer para los fabricantes de alimentos. En cuanto a aberturas, tienen que ser obviamente herméticas. Si dan a lo que es el exterior, tenemos que tener mallas antiplagas, ¿sí? Mosquiteros o lo que fuere para impedir el acceso de plagas al interior. Y en la medida de lo posible, no tienen que contar con elementos astillables, por ejemplo, vidrio. Y si llegaran a tener, tenemos que disponer de algún método para controlar, por ejemplo, no sé, si utilizamos luminarias que sean antirroturas o antiestallidos y demás. Un punto importante también a veces en lo que es control de vidrios y astillables, a veces son las trampas, de luz, las UV que se utilizan para lo que es control de plagas. Ahí a veces hay elementos astillables que pasan por alto dentro de lo que es la gestión de elementos o materiales quebradizos. La iluminación es importante. Muchas actividades asociadas a lo que es la producción de envases a veces requieren como pauta de control el control visual. Entonces,
Asegurar una buena iluminación, ya sea natural o artificial, que no modifique los colores y que permite identificar correctamente si las superficies, por ejemplo, se encuentran limpias, es importante. Si tenemos artefactos, como decíamos recién, que están ubicados sobre las áreas productivas, tenemos que tenerlos protegidos en cuanto a lo que es la posible rotura o estallido de esos elementos de vidrio sobre las líneas productivas. Muchas veces pasa o es habitual a veces que en las líneas de fabricación de envases, por ejemplo, no sé, en soplado de alguna botella, por ejemplo, la circulación es, digamos, no tiene ninguna protección sobre la botella ya formada, digamos. Entonces, esas son cuestiones que, de acuerdo a esta normativa, tenemos que ir considerando para evitar el posible ingreso del envase ya formado de contaminación física física o cualquier tipo, ¿no? Que pudiera estar en el ambiente. Las condiciones de ventilación son importantes, ¿sí? Tiene que ser suficiente para evitar la condensación, calor o polvo excesivo que pudiera haber. Muchas veces se utiliza agua como medio para disminuir la temperatura de los equipos, entonces eso puede llevar a que se generen vapores o se generen alguna humedad que podría afectar lo que es la seguridad alimentaria. Sea natural o artificial, siempre tenemos que tratar de que vaya desde zonas limpias hacia zonas sucias, ¿sí? Hacia zonas que pudieran estar contaminadas o que tendrían un nivel de peligro mayor que aquellas zonas en las cuales son limpias o tienen menores peligros. Los equipos son importantes dentro de la fabricación de envases para alimentos. Muchas veces ocurre que son que son equipos que tienen a veces algún tiempito, alguna antigüedad y se van haciendo remodelaciones. A veces también porque no se consiguen repuestos o no se consiguen métodos sanitarios para reemplazarlos. Entonces se van trabajando a lo largo del tiempo. Bien, tenemos que considerar entonces ya a partir de ahora que tenemos que tener cuidado sobre esas cuestiones. La distribución de los equipos tiene que permitir un flujo ordenado de trabajo, tiene que desfavorecer lo que es la contaminación cruzada, tiene que permitir los procesos de limpieza, de desinfección. A veces se recurre, o es normal, o era normal hace algún tiempo que se utilicen muchos arreglos temporarios con cintas, con cartones y demás, y era normal, no está bien, pero era normal en este tipo de industrias. Entonces, bueno, eso tenemos que ir corrigiéndolo y ya pensar en procesos productivos asociados a la industria alimentaria y con cuidados acordes a los de la fabricación de un alimento. Todo lo que sean actividades de mantenimiento correctivo, de mantenimiento preventivo, son importantes. También por el hecho de los controles sanitarios que se hacen post esas tareas. ¿Sí? Muchas veces los equipos requieren, los procesos de mantenimiento requieren el uso de sustancias químicas, el uso de utensilios, de elementos, de herramientas, y en una empresa que fabrica alimentos por ahí estamos más concientizados acerca del control sanitario que hacemos post tarea de mantenimiento. Estas normativas lo que quieren hacer hincapié es en ir fortaleciendo todas esas cuestiones que a lo largo del tiempo se fue viendo que eran problemas y que llevaban a posibles contaminación en lo que es la fabricación de envases. Bien, agua y efluentes. El agua tiene que ser potable. Muchas veces pasa que el agua no forma parte del proceso productivo y a veces funciona solo como enfriamiento, solo para lo que son actividades de limpieza superficial y demás. Bueno, a partir de esto tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un estudio adecuado de cuál es la distribución y los canales por los cuales
las vías de circulación por donde circula el agua, y esta normativa plantea el hecho de que tiene que ser potable. Potable es cumplir con los requisitos del Código Alimentario, y también hace hincapié en el tema de fluentes y de desagües, sobre todo por lo que es, piensen que esto también está asociado a las cuestiones de sustentabilidad y demás. Entonces, muchas veces también ocurría hace algún tiempo que tintas o sustancias químicas por ahí se dejaban ir por los drenajes sin ningún control y demás. Esta norma también pretende hacer hincapié en eso, ¿sí? En que no vaya a la red pública, no a la red cloacal, sustancias químicas que son contaminantes y que son propias del proceso, pero si tenemos que eliminar esas sustancias, que eso esté de alguna forma controlado. Los procesos de limpieza y desinfección son relevantes y asociadas a todas las buenas prácticas de manufactura. Cada establecimiento en particular, y ya sí, dependiendo del tipo de envase, si va a estar en contacto directo o no, dependiendo del tipo de material, no es lo mismo un vidrio, por ejemplo, como decían las chicas hoy, que si el elemento en contacto va a ser un plástico o pudiera ser un elemento celulósico. Van a ser distintas las condiciones de limpieza y desinfección que los equipos y que los sectores en los cuales se fabrican esos envases van a requerir. Entonces, la evaluación de esas situaciones es importante, y que cada empresa lo haga. También muchas veces pasaba que la desinfección medio se la pasaba por alto, digamos, en lo que es fabricación de envases, y esto no es así. Los productos químicos que se utilicen tienen que estar aprobados, ¿sí?, por autoridades oficiales para lo que es la industria alimentaria, y obviamente tienen que ser manejados por personal capacitado. Todas estas buenas prácticas, si las referenciamos a lo que son los programas de prerequisitos de cualquier norma de inocuidad, desde las buenas prácticas básicas, HACCP, Códex Alimentarios, hasta normas avanzadas como BRCGS o FSC 22.000 y demás, por ahí es algo básico, pero tenemos que pensar que en la industria de los envases no era del todo así, y un poco, como veníamos diciendo recién, es un poco a donde vamos con todo esto. El manejo de plagas también es un punto importante, que esté realizado por personal capacitado, que se utilicen sustancias químicas aprobadas para lo que es la industria alimentaria, que tengamos cuidado en lo que es contaminación cruzada y en el manejo de esas sustancias químicas que no afecten o que no pudieran llegar al proceso productivo, contar con programas eficaces, ¿sí?, dentro de lo que es el control de plagas, relevar dónde está nuestra empresa. No es lo mismo que esté en un ámbito urbano, que esté en un campo industrial, ver cuáles son nuestros vecinos, ver cuáles son las condiciones ambientales, si estamos cerca de un río, de un arroyo, de un posible basural o alguna cuestión así. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que ya les digo que por ahí en la industria alimentaria se consideraban más, y en la fabricación de envases un poquito era más elemental. Formación del personal, capacitación del personal, cultura, ¿sí? Es algo que todas las buenas prácticas hacen hincapié. La base de que todo esto funcione, de poder asegurar que el envase que estamos fabricando no va a transmitir sustancias tóxicas al alimento y va a permitir que ese alimento se conserve en las condiciones adecuadas, es fundamental el rol de la gente, el rol del personal. Entonces, contar con programas adecuados, detectar cuáles son las necesidades de capacitación de esas personas. No es lo mismo una persona que, no sé, que esté en un área por ejemplo, donde se pinten los envases, digamos, se les aplique color, a una persona que por ahí está en contacto directo con el film plástico cuando se está, no sé, cuando se está enrollando. Entonces, tener un estudio de cuáles son los peligros
que tiene nuestra industria en función del tipo de envase que fabricamos, en función de lo que se va a utilizar. No es lo mismo, ya les digo, piensen por ejemplo en la fabricación de, no sé, las tapitas de aluminio que cubren los envases de yogur. Es una vez que salió de la máquina, que las cortó, que las apiló y que las envasó, va directo no va a sufrir seguramente algún proceso de limpieza posterior. Entonces, esos productos son los cuidados que tenemos que tener para esos productos son súper relevantes. Y a medida que va pasando el tiempo, tenemos que ir concientizándonos. Si somos fabricantes de envase y también si pertenecemos a la industria alimentaria, de los requisitos que le vamos a pedir a nuestros fabricantes de envases. Esto viene de los dos lados. Como fabricantes de alimentos nos podemos matar trabajando para lograr que el producto esté en condiciones, y si el envase tiene algún problema de contaminación o nos transmite algún tipo de contaminante, ya sea por migración o lo que fuere, va a arruinar todo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el control en ambas partes, digamos, como fabricantes de envases propiamente, es para asegurar las condiciones adecuadas del producto, y como fabricantes de alimentos para prestar atención a cómo vienen nuestros envases es importante. Bueno, toda la gestión de materias primas es algo relevante, sobre todo a veces en el manejo de envases utilizamos sustancias químicas que podrían transmitir alguna sustancia química no adecuada por migración o lo que fuere al alimento que va a contener. Entonces, verificar que las sustancias químicas, que las materias primas que utilizamos estén en las listas positivas del Código Alimentario Argentino, inspeccionar esas materias primas, que estén autorizadas y que formen parte, que tengan toda la documentación legal respaldatoria. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo en lo que es la fabricación de envases que van a estar en contacto con alimentos o de utensilios. No sé si alguna vez les pasó, pero a veces, no sé, los tenedorcitos plásticos que utilizamos en algún lugar, podrían, digamos, generarnos algún problema al consumirlo, ¿no? Entonces, son cuidados que tenemos que ir teniendo. La empresa tiene que establecer cuáles son las especificaciones de calidad para las materias primas y establecer y definir medidas de control en la recepción para esas materias primas, y contar con información por parte de los proveedores, fichas técnicas, cartas de garantía y demás, es un punto importante. Y también cuando utilizamos materias primas que estén recuperadas o recicladas o que tengan algún porcentaje sobre eso. Dependiendo de las normativas puede ser eso factible. Entonces, ante esas situaciones, poder trazar toda esa información, poder conocer la historia de dónde viene esa materia prima y en función de eso ver el riesgo que nos podría meritar a nuestro proceso productivo y los cuidados que tenemos que tener, es algo que tenemos que relevar. Todos los controles durante el proceso productivo, ¿sí? Esto es acorde a las buenas prácticas y acorde a las condiciones normales de fabricación para asegurar la calidad y la seguridad alimentaria. Dentro de lo que es la industria de envases, los controles es algo que se viene, digamos, que se aplica normalmente y muy bien. Simplemente es manejar esas cuestiones. El control sobre los productos terminados, ya les digo, si van a estar en contacto directo con los alimentos, el almacenarlo en condiciones tales que impidan la contaminación y la alteración de los productos, que los envases que contengan esos envases no se dañen, realizarles una inspección antes de la liberación. Si fabricamos envases que van a estar en contacto con los alimentos u utensilios, los fabricamos correctamente, los envasamos y demás. Durante el proceso de almacenamiento podría pasar que el envase de ese envase se dañe. Entonces esta normativa sí impone la restricción esta de tener una inspección previamente a su liberación. Control de la contaminación cruzada, tomar medidas eficaces para evitar la contaminación
ya sea por contacto directo o indirecto de algún material que pudiera estar contaminado, o también materiales que pudieran incluir materias primas recicladas y no recicladas, todo lo que es trazabilidad, conocer toda la historia productiva, saber desde las materias primas que utilizamos, por todas las líneas que haya pasado. Esto es acorde y análogo a lo que es la industria alimentaria, también es un punto relevante. Las condiciones de transporte también son importantes. Muchas veces pasa que el transporte de alimentos también podría ocasionar, así como el almacenamiento, algún daño, alguna integridad en el proceso de transporte. Entonces, nuestra responsabilidad como empresa es asegurarnos o tener control sobre ese proceso de transporte. Los vehículos que son responsables del transporte tienen que encontrarse en condiciones adecuadas de higiene, en cuanto a control de plagas, en cuanto a manejo de otras sustancias químicas que pudieran venir en ese producto. Y si es necesario, deberíamos como empresa establecer cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse durante ese proceso de transporte. Retiro de producto del mercado, esto va análogo a lo que es la fabricación de alimentos, y tenemos que, los fabricantes de envases, contar con un proceso con una operatoria definida para lo que es retiro del mercado. Si ese fabricante trabaja con normas, por ejemplo, BRC Packaging, BRCGS Packaging o FSC de packaging, eso va a estar incluido propiamente en esas normas, pero antes de esta normativa, específicamente no estaba documentado o requerido si la empresa no llega a trabajar con normas de ese nivel. Todo lo que es mantenimiento de documentación, de registros, ¿sí? Ya sea documentos que comuniquen información, manuales, procedimientos, instructivos y demás, como los documentos que nos evidencian las tareas que llevamos a cabo, los registros, tienen que estar controlados y tienen que estar disponibles, y tenemos que mantenerlos el tiempo acorde en función del tiempo de vida o el tiempo de uso de nuestro producto. Bien, para terminar, porque ya estamos, si quedan 5 minutitos, simplemente remarcar que esto es un requisito legal que figura en el Código Alimentario, que es aplicable obligatoriamente desde el 2024, desde septiembre. Está orientado a cuidar la salud del consumidor y también está orientado a evitar, un poco asociado a lo que charlaba Gerardo al principio, sobre el fraude y la composición de los materiales. En la fabricación de envases hay a veces disponibilidades de materias primas no del todo acordes a una gestión adecuada de la inocuidad, y esto responde a una aplicación global, ¿sí? Ya sea como empresa o como organización chiquita o grande, pero pequeña, mediana o lo que fuere, pero va acorde a los que son los requisitos de seguridad y inocuidad en todo el mundo en lo que es fabricación de envases. Es una buena actualización esta del Código Alimentario Argentino y impulsa que toda la industria alimentaria en su conjunto, desde lo que es la producción primaria, desde los fabricantes de envases, los fabricantes de alimentos en conjunto, puedan asegurar la inocuidad y la calidad del producto que se está fabricando. Bueno, hasta acá la presentación.